Por eso soy revolucionario de poderosa motivación. Mucho el esfuerzo y poco el salario, genera al fin la revolución. Y porque soy revolucionario, soy guerrillero que al monte va, pues soy también luchador agrario, al grito de tierra y libertad. Claro. Las últimas, muchas generaciones no saben que existe un movimiento médico. Primero porque no les tocó vivirla ni cercanamente, pero porque tampoco nadie habla de ello. Ganamos el movimiento, nos dieron el 100% de lo que podíamos, en todos niveles. Pero yo creo que se perdió en muchas otras cosas. Desde esa época, los médicos no han levantado cabeza hasta la fecha. El movimiento médico es el primer movimiento social de sectores medios urbanos que expresa el cambio de la sociedad mexicana y, por lo tanto, la incapacidad de los políticos educados, formados en ese régimen, de hacer frente a una sociedad nueva. El gobierno no ha tomado conciencia de que su responsabilidad es velar por los mexicanos y por la salud de los mexicanos en una forma total, gratuita. Tardecito, pero sin sueño, ¿eh? Aquí venía yo acordándome entonces aquí. El plantón. El primer plantón. Que fue la primera entrevista. Todavía no existía la alianza. Yo no me acuerdo, la verdad, de eso. Tú ibas a revisar, ¿no? La que venía. Esa cronología. Sí. No, la que entró por aquí, donde está el cartel. Entraban por Madero, ¿verdad? Sí. Esa fue la gran marcha. Que estábamos ya aquí que fue y todavía venían. Levantamos el paro para evitar la división del hambre y de la AMD.
Entonces esa fue la grande, pero fue la última, ¿no? O bueno, yo No me acuerdo si hubo otra. Hay que ubicarnos. De hecho, el movimiento arranca en los últimos días del régimen de López Mateos. López Mateos, en todo su sexenio, se calificó por desarrollar todo el sector servicios de los trabajadores al servicio del Estado. Tuvieron un crecimiento tremendo, lo cual explica, por ejemplo, la creación de la tercera gran institución médica nacional, que fue el ISSSTE, que se formó precisamente en el 59. Esto representó no solo el crecimiento de la estructura médica que daba atención a los burócratas, sino que también las otras instituciones tuvieron un desarrollo tremendo, ¿no? Sobre todo el IMSS y la Secretaría de Salubridad. En esta época se crearon los grandes centros médicos, el Centro Médico Nacional, ¿no? El Centro Médico 20 de Noviembre, hospitales regionales, las grandes estructuras médicas que se llaman de tercer nivel surgieron en esta época y, entre otras, dieron origen al desarrollo de las especialidades médicas y el surgimiento de las residencias, ¿no? De los residentes internos, que empezaron a desarrollarse importantemente. Primero surgieron en el Instituto Nacional de Nutrición, de Cardiología, luego el Seguro, luego el ISSSTE y la Secretaría de Salubridad. Por lo tanto, en 1964 ya había en el país pues, alrededor de 5,000 médicos residentes e internos. El médico es, o era, mejor dicho, tal vez era en ese momento el sector más concientizado, porque era el personaje que estaba curando no solamente la salud de un pueblo hambriado, sino la necesidad misma de situaciones elementales, de insumos que no tenía la población para satisfacer sus demandas obvias. El médico estaba un poco más entregado a su pueblo, digamos, y no porque no existan hoy en día médicos que estén entregados a su pueblo como vocación, claro que los hay, pero era una profesión mucho más noble, mucho más ennoblecida. Insisto en las dos figuras claves de historieta de Ríos, digamos, ¿no? El maestro y el doctor. Eran en los 50, 60, 70, eran así como los personajes adorados por el pueblo. Hoy en día, con una imagen como el Bester, y hoy en día, con una imagen como el doctor Sarucán incluso, ¿no? No son profesiones muy nobles, digamos, ¿no? Por desgracia. Y por fortuna en los 60 no existían estos dos personajes, pues, ¿no? Y entonces el pueblo amaba a su médico y amaba a su maestro, porque había una vocación más de servicio que de mercado. Hubo una gran expansión económica, pero sobre todo hubo una gran expansión de las instituciones de seguridad en términos de servicio, en términos de infraestructura. Pero no hubo paralelamente una adecuación de los beneficios de los trabajadores en términos de salario y de beneficios para ellos mismos. En muchos hospitales, en la vivienda de los médicos, la residencia, estaba en unas condiciones deplorables. La alimentación también era bastante mala, las condiciones higiénicas de las cocinas de los hospitales eran muy malas. Los sueldos no alcanzaban para tener un solo trabajo y con ese mantener a la familia. Había quienes tenían 3 trabajos, así que salían corriendo de uno al otro, tomaban un taxi para llegar a tiempo y no tener retardos en el checador, por eso les llamó los médicos taxis. Como interna yo ganaba 200 pesos. Y hacíamos guardias de 36 horas por 12. Teníamos que comprar a veces hasta los bisturís o eso cuando hacíamos nuestra práctica en ginecobstetricia. El crecimiento de la infraestructura, el desarrollo de la medicina privada que empezó a estancarse y las malas condiciones de trabajo que los médicos públicos tenían, porque la inversión era básicamente en estructura, los salarios y las prestaciones no evolucionaron, crearon las condiciones que con un pequeño chispazo que fue el provocado en el Hospital 20 de Noviembre, eclosionó.
El hecho fue en el Hospital 20 de Noviembre, en donde los jóvenes habían recibido un aguinaldo y otras prestaciones a las que tenía derecho. El doctor de la Riva, que era el subdirector médico del ISSSTE, les niega esa prestación. Que les dijo, ustedes están en preparación y no el Estado debía cobrarles a ustedes por la educación que les está dando y no que ustedes cobren a él. Entonces, nuestra primera parte fue tratar de encontrar una respuesta a por qué las autoridades estaban tomando una determinación como ese tipo. Y la subdirección médica, en lugar de recibirnos, se burló de nosotros. Nos dejó plantados ahí esperando y se salió por otra puerta. El doctor de la Riva no atendió a sus quejas y persistió en su postura de no darles esta concesión. Y al continuar sus protestas decidió dar un cese general a todos los residentes del 20 de noviembre. Ellos no acataron y se aposesionaron del auditorio del hospital, se declararon en asamblea permanente. Entonces empezamos a buscar apoyo en los demás hospitales. El 26 de noviembre se da como inicio oficial del movimiento porque se constituye la AMBRI, que fue la organización que durante todo el movimiento llevó el peso de la dirección, la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, ¿no? Y la organización estaba constituida conglomerando prácticamente a todos los residentes del país, ¿no? En unos días. Surge con un pliego petitorio que eran 5 puntos básicos, ¿no? Que era incremento en las percepciones, que era una demanda ampliamente sentida, mejoría en las condiciones de trabajo en los hospitales, los cambios de términos de contrato beca a contrato de trabajo, el reconocimiento universitario a nuestros estudios y mejoría de alimentos, cosas de esto, ¿no? Pero esta era la petición fundamental. Como consecuencia del movimiento de los residentes, puso de relieve la problemática que vivían también los médicos adscritos, sobre todo las bajas percepciones. Y la Alianza de Médicos Mexicanos se formó, pues yo creo que 1 mes o 2 meses después, tal vez menos. Los médicos crean sus asociaciones civiles, que son asociaciones que hoy son, digamos, las ONGs, la sociedad civil frente a la sociedad política. Cuando ya finalmente se acordó que sí haríamos un evento para presionar al gobierno a dar una respuesta, puesto que las autoridades sistemáticamente eludían darle una solución a los puntos planteados, la discusión se centró en que la participación de las mujeres debería de evitarse. Entonces se armó una tremenda discusión en la Asamblea de Representantes de si las mujeres sí o las mujeres no, cuando llegó la noticia que las mujeres habían anticipado y eran las que estaban ya en el Zócalo. Esta foto, si no mal recuerdo, la tomé yo, o no sé si es de las mías o no, pero vean que vienen 2 mujeres llevando la pancarta frontal, donde dice Alianza de Médicos Mexicanos. Sí, son de las mujeres muy combativas. Entonces ellas venían hasta adelante y ya atrás venía el resto del contingente. Las mujeres, las compañeras doctoras, tuvieron jugaron un rol muy importante como gente que demostró mucho valor civil, mucho empuje, mucha decisión.
Nos apoyábamos con la alimentación, los apoyábamos en las decisiones, en los comentarios y en las sugerencias de lo que era conveniente para el movimiento médico. Creo que el grupo de mujeres que participamos en ese movimiento estábamos muy bien definidas de continuar algo porque ya se había empezado y sobre todo porque empezamos a aprender cosas que no sabíamos. Y en muchas de las juntas que teníamos fueron las más decididas. El plantón fue toda esta parte de aquí y el Díaz Ordaz, que estaba recién asumido el cargo, dio una entrevista que fue en las puertas de Palacio, exactamente ahí. Y fue la famosa entrevista en la que, en síntesis, Díaz Ordaz dijo que escuchaba las peticiones de los médicos, pero que no era el conducto, que él era la última instancia del país y no era un juez de barandilla, y que acudiéramos a nuestras respectivas autoridades para tramitar la resolución de los puntos planteados, ¿no? El resultado de la entrevista fue decepcionante y la generó hasta un coraje de la gente de que el presidente no había dado ninguna solución, ¿no? Y nos había vuelto a mandar a un camino que ya habíamos recorrido inútilmente. Pero el ánimo con el que nos volvimos a reunir para hacer el balance de la entrevista con Díaz Ordaz era tremendamente combativo y como que empezó a evolucionar la conciencia de que los residentes y los médicos en general pues éramos trabajadores como todos los demás, ¿no? El movimiento médico es el primer movimiento social de sectores medios urbanos que expresa el cambio de la sociedad mexicana y por lo tanto la incapacidad de los políticos educados, formados en ese régimen, de hacer frente a una sociedad nueva. El médico estaba ubicado no como trabajador, como un obrero, sino un trabajador con otra ubicación y otra función social. En una reunión en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, me parece, me acuerdo que se discutió que podíamos, para no venir manifestándonos a pie, nos manifestáramos en nuestros carros. Hiciéramos una manifestación por Reforma y todo, pero en carro. ¿Cómo íbamos a venir a pie si éramos médicos, ¿no? Esa era la ubicación del médico en ese entonces. O sea, como que siempre las carreras universitarias, y eso estábamos, muchas de ellas, sobre todo medicina, que siempre ha sido muy elitista, pues estábamos muy separados realmente de muchos de los grupos sociales, ¿no? Que es malo, ¿no? Porque yo creo que es muy importante ubicarse en el contexto social en el que uno vive. En ese momento ni siquiera idea teníamos de todo lo que iba a pasar, pero sí fuimos con, diría yo, hasta con la inocencia y con la pasión de una gente joven a buscar ser mejores. El gobierno mexicano se entra en una parálisis, no creía, no daba crédito al movimiento médico, no dan crédito de que se paralicen los quirófanos, digamos, que se paralicen las salas de urgencia, que se paralicen la consulta. Pues los tomamos fuera de base porque tenían 15 días de haber tomado posesión, tanto Gustavo Díaz Ordaz como los demás en el seguro, en el ISSSTE, en salubridad. Tenían muy poco tiempo de haber tomado posesión, de tal manera que no supieron cómo manejar un movimiento que no era el de un obrero, de campesinos. Nosotros teníamos clara conciencia de que no habíamos hecho nada malo, que lo que estábamos haciendo era un movimiento ampliamente democrático en que todo el mundo se expresaba y se llegaban a puntos de acuerdo en beneficio de los médicos y del país. Y no entendíamos claramente a qué se referían
cuando decían que éramos una amenaza a la estabilidad social. Obviamente esto nos hizo reflexionar, decir, bueno, ¿cuáles son entonces los intereses que ellos defienden? ¿Por qué consideran que somos nosotros sus enemigos? Y el término de comunistas, agitadores, pues nos eran términos muy extraños, ¿no? Porque nosotros no teníamos ninguna formación previa. Pues nos obligaron a estudiarlo, ¿no? Y a explicarnos por qué un movimiento tan ampliamente democrático y reivindicaba los verdaderos intereses de los trabajadores era considerado como un enemigo a la estabilidad del Estado mexicano. Quien lesionó a la sociedad mexicana fueron los incapaces, corruptos dirigentes que tenía el gobierno en los puestos médicos. Así hay mucha información que no consta, que no está en la prensa nacional. Ustedes podrían ver los titulares de los distintos periódicos y decían lo mismo. O sea que se notaba que había línea allí para la publicación. Y siempre habían publicaciones pagadas de organismos desconocidos en contra de los médicos. O sea, la manipulación que hizo el gobierno del movimiento médico fue muy fuerte. Y en aquel momento nosotros no teníamos los recursos suficientes para estar contestando esas acusaciones tan graves que hacían y que no tenían fundamento. Y llegaron a decir por la televisión que en el 20 de noviembre había unos enfermos que íbamos a dejar morir porque estorbaban al movimiento. El paro total sí era la suspensión total de las actividades, pero siempre dejando cubierto, sobre todo a través de los médicos de base, las actividades fundamentales del hospital, la atención de urgencias del paciente encamado. Lo que quedaba totalmente suspendido eran las actividades programadas, ¿no? Yo creo que teníamos al pueblo en general a favor nuestro. Bueno, los medios de comunicación en este país, evidentemente, a partir de los 50s y 60s, fue de una eterna subordinación. Recordemos aquellos cortos en los cines, el noticiero, no me acuerdo cómo se llamaba, Balbitúa, que te pasaba antes de la película, que era un México color de rosa, que era un México, el señor presidente inaugurando una presa, la nota de sociedad, las señoras con la moda de entonces, ¿no? Y ese era el México que nos representaba la televisión y la radio. Para ellos, evidentemente, no existían los movimientos sociales, no existía el hambre, no existía la pobreza, no existían las protestas, por supuesto, ¿no? Éramos un país donde Disneylandia se quedaba corta, ¿no? Las asambleas eran la máxima autoridad de todo el movimiento. Las asambleas nombraban sus representantes y los comisionaban a luchar por sus planteamientos. Los representantes de todas las unidades se reunían en una asamblea de representantes, es así nacional. Y esa asamblea de representantes nombraba como a gestores ante las autoridades máximas del país, secretarios de Estado, etcétera, ¿no? Y eso le llamaban junta de gobierno. Entonces eran asambleas, representantes de hospitales, asamblea de representantes y junta de gobierno. Esta era la estructura. Entonces la participación era igual de todos, nadie tenía más o tenía menos. No había un liderazgo que decía ahorita lo compro, le doy el cañonazo clásico de tanta lana o lo desaparezco. No había esa situación entre nosotros. Díaz Ordaz en alguna ocasión les dijo: háganle como le hacemos en el PRI. Lleven ustedes las votaciones arregladas a sus asambleas y solucionamos el problema. Esa era, en mi opinión, era la fuerza
ante la cual se enfrentaba el Estado, y era lo que le temían, a esa capacidad organizativa. Primero a nosotros nos decían, ustedes no son trabajadores, ustedes son profesionistas, y el profesionista organizado es mucho más peligroso que el trabajador, que el obrero. Es la primera confrontación en donde lo que queda claro es que el régimen político frente a la nueva sociedad había quedado desfasado. El antecedente de 68, claro, es 65. Eran las asambleas de escuelas y facultades, los representantes era el CNH, y el CNH tenía una junta de gobierno, no recuerdo cómo era, que negociaba con las autoridades, exactamente la misma estructura. Ellos tienen una democracia. El movimiento estudiantil del 68, popular estudiantil o estudiantil popular, es un movimiento democrático, porque son las bases las que van dictando las conductas. Se dieron cuenta de la bondad de una organización democrática que hacía que el compromiso de los participantes fuera auténtico y por lo tanto muy fuerte. Por el mes de febrero salieron los acuerdos presidenciales. Al analizar esos términos en la Asamblea de Representantes y después en las asambleas de cada uno de los hospitales, los acuerdos se consideraron insatisfactorios. El gobierno, su postura fue muy tajante y dijo, el gobierno está dispuesto a reconocerlos como trabajadores siempre y cuando ustedes entren a sus respectivos sindicatos. La entrada a los sindicatos se veía con absoluta antipatía, porque ya, a pesar de que no éramos gentes muy politizadas, pues era del dominio público la corruptela que prevalecía en los sindicatos oficiales, ¿no? Y siempre dijimos muy claro, no estamos en contra de los trabajadores, estamos en contra de las mafias que están apoderados de los organismos sindicales. Y por otro lado, que esto obligaría al movimiento a fraccionarse. Los sindicatos eran los titulares del contrato colectivo y eran el sindicato ligado a en este caso, por ejemplo, en el ISSSTE, a la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado, que se llama la FETSE, que a su vez era parte de la Confederación Nacional Campesina, que era el sector popular del Partido Revolucionario Institucional. Entonces tenía usted un andamiaje perfecto y se garantizaba la permanencia de estas bases sociales a través de un orden normativo, un orden jurídico que imponía o impedía la libre asociación y la disputa a los sindicatos establecidos de nuevas formas de organización. El gran paro, que fue el tercero, donde el movimiento entró en una crisis interior muy fuerte entre los médicos adscritos y los residentes, porque ya habían estado los acuerdos presidenciales y lo que estaba en discusión eran las condiciones de trabajo. Y para expresar que era un levantamiento del paro victorioso, se organizó esa marcha tremenda. La gente en la calle nos aplaudía desde las ventanas de las oficinas, de los edificios. Nos felicitaban, nos gritaban que siguieran, hasta papelitos de colores nos echaban. Pero al llegar a la Alameda, salimos del Monumento de la Revolución, pero al llegar a la Alameda, ahí hubo una agresión espontánea a nosotros. Era tan espontánea que en las pirámides de los postes, esos metálicos, que tienen puertita, ahí tenían las piedras y todas las cosas que nos iban a aventar.
la espontaneidad, ¿no?, del asunto, ¿no? No era el pueblo, no eran las personas de la población la que nos agredían, eran los de la basura, las gentes que pagaban. Incluso en alguna de las marchas aventaban jitomates y aventaban huevos y aventaban cosas y nosotros siempre nos comportamos en las marchas sin responder a las agresiones. Aquí la entrada de la descubierta estaba ya todas las aceras y esta parte de aquí tomadas por grupos numerosos de gentes que supongo que eran curiosos, familiares de los propios médicos, amigos, estudiantes, no sé, ¿no? Había mucha gente ya aquí en la entrada. Había un ambiente muy festivo y al entrar la descubierta realmente fue así muy impresionante. Las fotos así lo reflejan muy claro. Hay fotos, Y estaban circundado todo por los taxistas, pero no fue obstáculo, porque los mismos taxistas ni siquiera pusieron resistencia. ¿Cuál fue la estrategia del Estado para desmantelar el movimiento médico? A los del Seguro Social les da más que a los de Salubridad. En términos de salario, de prestaciones, tienen más. ¿Y qué crea? Crea una serie de intereses particulares vinculados a una institución que cinde la cohesión del movimiento. La acción del Estado los vuelve a diferenciar, ya no como médicos, sino como trabajadores de cada una de las instituciones. Esta es la primera parte de la estrategia. Hay después, aunada a un proceso de persecución, de intervención de la policía, de la violencia. Yo puedo contar una. Cuando me pegaron una pistola en el estómago en el 20 de noviembre, un judicial, y me dijo, estás faltándole al presidente de la República. Siempre estaba una patrulla enfrente de mi casa. Cuando yo sacaba mi coche, iban tras de mí. Yo me acuerdo que mi esposo un día me dijo, tengo una cicatriz en la rodilla derecha. Y me empezó a dar rasgos y de identificación, por si algo me pasa, para que me puedas identificar. O sea, las amenazas estaban fuertes. Lo único que me decían, doctor, ¿usted de dónde es? De Chiapas. Váyase a Chiapas, le pagamos su viaje, váyase a una playa, escóndase por allá y allá está. No se comunique con nadie, solo con nosotros. Nosotros le pagamos todo y le depositamos en el banco 6 millones de pesos. Cuando el movimiento baje, cuando ya no hay agitación, entonces lo llamamos y usted regresa. Cuando en septiembre de 1965 el movimiento entra en una fase rápida de destrucción, Díaz Ordaz, en sus acuerdos, tomó lo de puesto único, 8 horas, pero no el alto salario o el salario que diera satisfacción a las necesidades del médico. Los incrementos eran realmente poco sustanciales. Eso fue lo que provocó la ira de los sectores más radicales, que sin esperar siquiera la discusión como se había hecho en la AMBRI, de todas las asambleas y en la reunión de representantes, se fueron al paro acelerado, días antes del informe presidencial. Y desde su tribuna en el Congreso, cuando dio su informe, amenazó a los médicos de los delitos a los que se nos iba a acusar, ¿no?, y a las responsabilidades a los que nos teníamos que ir a enfrentar. Ante una amenaza así, donde todavía una figura del presidente pues impresiona, los médicos, sin esperar sus asambleas, los médicos adscritos, la inmensa mayoría se presentó a trabajar el día siguiente. Toda una generación de médicos, ¿verdad?, fuimos reprimidos y nos sacaron de la posibilidad de orientar
de acuerdo a nuestra propia experiencia y el prestigio que habíamos adquirido, ¿no?, la medicina mexicana hacia un determinado sentido. Eso es verdad. El costo fue alto. Fuimos muchos los médicos cesados y que luego nos pusieron en lista negra y que no permitieron la contratación durante cerca de 2 décadas, ¿no? La verdad es que esto tuvo una repercusión importante, porque eran los sectores más decididos, los sectores más lúcidos, más conscientes del carácter de la medicina mexicana. Hubo éxitos, hubo avances, los hubo, pero los costos fueron muy altos. Y podemos decir que hoy, ¿dónde está la organización de los trabajadores de la salud que puedan incidir en el desarrollo de los servicios? No se ha podido reconstituir hasta la fecha. Es interesante porque al final de un año de prueba, de evidencia de incapacidad política del régimen, de negociar y arreglar los problemas sociales, orilla a la violencia guerrillera, frente a la violencia de un régimen que es incapaz de construir nuevas formas de representación y de aceptar nuevas formas de representación. El 100% del Estado mexicano sabía de las prácticas ilegales, extrajudiciales, extraconstitucionales que se ejercían en contra de, no solamente de ciudadanos o de civiles armados, sino de campesinos, de movimientos sociales como el médico, de movimientos estudiantiles o gremiales, que fue ejercer la violencia por la violencia. Y así pues entramos en contacto con diferentes gentes en nuestro intento pues de buscar apoyo, que difundiera. Y fue así como conectamos con uno de los escritores políticos más importantes de aquel momento. Víctor Rico Galán era todo un personaje. Él empieza a escribir en 1958, justamente en la revista Siempre, con una postura ideológica muy clara, muy brillante. Y dentro de la revista Siempre, él va a hacer una serie de reportajes a Cuba y a Latinoamérica. Y eso le incita un poco a estas ideas revolucionarias, ¿no? Por el cambio social, por el cambio político. Después del movimiento médico, él invita a que participen en un nuevo movimiento que es el Movimiento Revolucionario del Pueblo, que él es uno de los líderes, en 65. Es un movimiento que busca el cambio social a través de concientizar a la gente, los círculos de estudio. En esas escuelas pues se hablaba de teoría, de marxismo, etcétera, y de cómo luego llevarlo a la práctica, desde luego. Hablaban pues de que había que hacer algo en México. Ya se sentía como antecedente un poco de que había que hacer una revolución, digamos, de ideas, de levantar pues a la conciencia de la gente. No hay enemigo pequeño ni se ha negado qué tanto las guerrillas mexicanas se inspiran en Cuba. Evidentemente, como toda América Latina, fue una fuente de inspiración, fue una fuente que metió agua nueva, ideológicamente hablando y revolucionariamente hablando. Por lo cual, a partir del 63, 64, no solamente estamos hablando de Chihuahua. Ya para entonces han asesinado en 23 de mayo de 1962 a Rubén Jaramillo y a toda su familia, asesinato que nunca se resuelve. En diferentes ciudades del país y en diferentes centros educativos y en diferentes espacios campesinos ya se venía gestando esta idea de hacia dónde actuar.
fue entonces que empezamos a trabajar en esto, pero siempre fue muy claro y creo que en eso también tanto Miguel como yo estábamos muy sensibilizados de ver que la corriente que debíamos de construir era sobre la base de una lucha de masas, no una lucha de pequeños grupos heroicos en la sierra, ¿no? Por lo que la vertiente de la Escuela de Cuadros en la formación político-militar era el sustento sobre la cual podíamos emprender una lucha armada con éxito. Evidentemente se sustentaba en la tesis, que también los cubanos reivindicaban, que la clase obrera, tal como lo definían la dirección cubana, había perdido el filo revolucionario y por lo tanto emergía como clase que podía llevar adelante el proceso de la revolución, los campesinos, ¿no? Y por lo tanto la lucha era armada, rural. Ana María Rico Galán era una persona también maravillosa, ¿no? Con una claridad de pensamiento, con una claridad de ideología impresionante. De hecho, ella es la que funda los círculos de estudio, ¿no? Funda dos, el Morelos y el Hidalgo, con campesinos, con trabajadores, con amigos intelectuales, hasta con amas de casa seguramente metí ahí, y rentaron una casa en Azcapotzalco. Y en esa casa de Azcapotzalco, la maja, o sea, Ana María Rico Galán, llevaba los círculos de estudio. Pues tú te acuerdas bien, Miguel, de la casa. No, es lo que estaba yo comentando, que no. Han pasado muchos años. La referencia es nada más el nombre, por eso de lo de la Quinta Hidalgo. ¿Recuerdas que había un administrador en cada una de las casas? Yo no recuerdo quién era el de aquí. Allá estaba Isaías Rojas Delgado, ¿te acuerdas? Uh-huh. ¿Aquí no era Ana María? Sí. Ana María Rico Galán. Puede ser que haya sido la ella, hermana de sí, Víctor. creo que era. Sí. Estas escuelas se desmontaban en un día, ¿no? Todo el mundo se regresaba a sus sitios de origen. ¿Dónde iban a saber qué registros había, quiénes habían estado aquí, etcétera? Pues no lo hubieran sabido. Y nuestra intención era ya no permanecer mucho tiempo en el Distrito Federal, sino ya ir a los sitios para organizar el movimiento armado en los sitios que se decidiera. Se hablaba en aquel entonces, porque todavía no se había llegado a una conclusión, a partir de la experiencia de estas escuelas se iba ya la organización, la parte, digamos, de la cúpula organizativa del MRP, tendría que tomar la discusión y decidir finalmente los sitios de insurrección. Pero se hablaba en aquel entonces había contactos de ya. Durango, Chihuahua, se hablaba de Veracruz, Guerrero, Chiapas. Eran los sitios posibles donde se podría, si no simultáneamente, a lo mejor en forma escalonada. Son puntos que ni siquiera llegaron ya a discutirse porque estábamos apenas todavía en esta primera etapa. Pero la idea siguiente es que la siguiente etapa, una vez tomadas estas decisiones, ya iba a ser directamente en la sierra. Desde la perspectiva de escoger un sitio para una escuela de cuadros clandestina. Comparada con aquella de Azcapotzalco estaba muy bien seleccionada, la verdad, ¿no? Ahí sí se disimulaba muy bien. En cambio, esta zona, que siempre ha sido una zona muy transitada, de mucho movimiento, pues tener 20 sujetos en un departamento durante un mes, pues difícilmente pasa desapercibido, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que sí se mantenía una disciplina militar que no permitía que se hablara en voz alta, no se permitía ningún escándalo, nada de vino. Y había pues el administrador de este departamento era Isaías Rojas Delgado, que él vivía aquí también. Sí, en el caso mío, pues como siempre que llegaba a la escuela para dar la parte que me correspondía, pues yo llegué en mi carro, que era un bochito, lo estacioné y me metí como siempre. Y ese día
porque ya estábamos en los finales, porque yo recuerdo que ya era un día o dos más y ya la gente ya se regresaba a sus sitios de origen. Y ese día, precisamente, yo iba a hacer el examen final en el manejo de armas y explosivos. Ya casi muy cerca de terminar, se oyó que alguien tocó con la contraseña en la puerta y salió un compañero a atender la llamada. Y en ese momento se abre violentamente la puerta cuando él abrió y entraron como 40 agentes, ¿no? Era una horda de cabrones armados y disparando al techo. Y todos nos quedamos pues así, ¿no? Ya, ¿qué hacíamos? Ya no había nada que hacer. Cuando se dieron cuenta que no teníamos posibilidades de responder, ese temor, que con el que entraron, se convirtió en furia. Y nos trataron, nos encueraron para ver que teníamos algún armamento y nos quitaron todas las agujetas, y nos bajaron uno por uno con agente de cada lado. Toda esta cuadra estaba acordonada por el ejército. Y nos llevaron a los separos de la judicial, donde estuvimos como 8 días, sujetos a interrogatorios continuos, día y noche, ¿no? Los detuvieron como guerrilleros, por acopio de armas, por el delito de disolución social. En fin, detuvieron a 46 personas vinculadas a los círculos de estudio y al movimiento revolucionario del pueblo. No soy católico, pero me queda clarísimo que el infierno existe. Y evidentemente el sistema carcelario en Lecumberri era un sistema de... cada crujía tenía un comando nombrado por la dirección, que era el comando que controlaba a los presos. En este caso, el que le toca a mi papá, un comando donde el mayor, que era el mero mero, y el segundo le decían el veneno. Ya se imaginarán qué tipo de personaje era para que su apodo fuera el veneno, que eran los que tenían a su cargo, evidentemente, que los presos, y sobre todo los presos políticos, llevaran a cabo las fajinas, que es el trabajo de limpieza, ¿no? La tortura y el asesinato. Uno de los compañeros de celda de mi padre, un exguerrillero peruano de la Liga Comunista del 3 de septiembre, llamado Pedro Morón Chinclayo, fue asesinado conjuntamente con un narcotraficante en una celda. Supuestamente se pelearon en una celda y cada quien murió de 40 y tantas apuñaladas. Es ridículo que entre ellos se hayan apuñalado, dame una, yo di una, ¿no? Y hasta que los dos murieron, ¿no? Evidentemente fueron allí encerrados y ambos fueron asesinados a cuchilladas por miembros del famoso comando, por angas o por mangas. Y después sacaron a mi padre y a sus compañeros de la celda para que limpiaran la sangre de su antiguo compañero y del narcotraficante, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente, las escenas de Lecumberri son de que existe el infierno, de que existió el infierno. No dudaría yo, hasta donde tengo conocimiento, el sistema carcelario mexicano no ha cambiado mucho, tanto en cuestión de corrupción, matanzas y el gran infierno que se convierte para un detenido, ¿no? Ya sea político o para un preso por delitos del fuero común, ¿no? Pero lo cierto es que la vida carcelaria es una vida difícil. No sé qué sea más duro, estar en la lucha armada en el medio rural arriesgando la vida, o estar preso en una prisión, ¿verdad?, donde también día con día te estás jugando la vida, ¿no? Ah, mira, esta es la cúpula. Hay, Bueno, o sea, esto era el torreón. El torreón estaba aquí y esto debe de haber sido el redondel, que lo le que yo llamaban, decía, ¿no? el redondel.
Y las letras de las crujías indicaban también el tipo de delitos que tenían, ¿no? Oye, pero estas ¿qué? Estas son crujías. ¿Qué? Estas son crujías, Sí, ¿no? son eran las crujías, claro. Pero entonces, mira, si esta era la M, esta debe de haber sido la C. La A. no. Primero la C y luego la A, ¿no? Sí, la verdad es que ya no me acuerdo muy bien. Pero vamos a donde era la N. Sí. ¿Dará su nombre de ustedes acá? No sé. Bueno, hubo un reencuentro, la placa. Mira, aquí está Gili. Ah, sí, entonces está Gili. Estás tú. Sí. Miguel Bejarano. Tillo. Efraín Ruiz López. Gilberto. Pablo Alvarado. ¿También? Sí, aquí está. Aquí estoy. Además se equivocaron porque pusieron Mainers y es Mainers. Como así les sonó. Ajá. Mauricio, Filomeno, Miguel. Nicandro Mendoza, Pues Rico Galán, mira. Sí, Víctor Rico. Rico Galán, Rechi, Marcelo Po. Pues qué se me hace que te dejaron fuera, Miguel. Fíjate que eso no me parece, ¿eh? Gerardo Ugalde. Ah, mira, nada más está la estructura, ¿no? Pero cuando yo vine estas estaban las puertas de cada celda. Las puertas de cada celda estaban. Y ahorita ya tiraron todo. Bueno, lo que pasa es que veníamos bajo el impacto de la aprehensión, ¿no? La aprehensión fue un poco violenta, un poco inesperada. Yo recuerdo que en el camino yo venía en la Julia, veníamos Rico Galán y yo solos. Entonces veníamos comentando, platicando varias cosas con el vigilante, eran agentes, no eran policías de la federal, yo creo que eran de la Policía Federal. Y nos venía haciendo preguntas, pero preguntas en un tono amistoso. Cuando se enteró de lo que se trataba, de por qué habíamos caído, que Víctor le explicó el movimiento que nosotros estábamos teniendo, por qué nos habían detenido y demás. Yo recuerdo mucho que el tipo le dijo a Víctor, cuando tomen el poder ustedes, acuérdense, yo me llamo fulano de tal, entonces me dan una manita para mejorar de cargo, de puesto, ¿no? Y llegando aquí, directamente nos llevaron a registrarnos, a tomarnos huellas digitales, todos nuestros datos y demás. Y nos pasaron al servicio médico también para revisarnos a ver si traíamos golpes, porque nosotros decíamos que habíamos recibido golpes. Y la doctora, que me exploró de los golpes que yo le decía que traía, que me dolían y que venía lastimado, me dijo, ¿usted no tiene nada? Es puro quejarse, ¿no? Así hacen todos cuando llegan aquí. Empezó a despotricar esta señora. Esta señora me dijo que al entrar, lo primero que iban a hacer los presos es violarnos. Esto es parte, obviamente, era parte de una dinámica carcelaria que sí se estilaba aquí, ¿no? Que sí era posible que sucediera. Ella hablaba bajo esa experiencia, no considerando que nosotros éramos presos políticos, pero creo que para ella no había diferencia. Al preso, con cierta periodicidad, le cae un carcelazo, trae el carcelazo, era la expresión que se usaba. Y bueno, el carcelazo consistía en una situación de depresión emocional
pérdida de la perspectiva transitoria. No caí en eso porque yo ya había dicho, bueno, de aquí lo que salga, lo que va a pasar es que yo me muero, y de ahí para acá lo que sea es ganancia. Y sí teníamos la expectativa, la esperanza de que íbamos a salir y vamos a continuar con la lucha. Nos íbamos a subir a la montaña, eso nada más nos habían detenido un ratito, ¿no? Es una experiencia muy formativa, pero formativa para alguien que efectivamente, como decía Miguel, tiene convicciones, que sabe que la razón por la que cayó es una razón histórica, social, ampliamente justificada. Y para alguien que está así, pues sabe que los que tienen que estar adentro son los que están afuera, ¿no? No los que estamos adentro, que estamos luchando por principios, por ideales y por el beneficio de la mayoría de la población. Así que eso te da una moral, una convicción y desde luego una resistencia, ¿no? Y llegaban las visitas, ¿no? Y yo les platicaba el primer día de visita en que hicimos todo el esfuerzo para quitarle lo lúgubre y que vieran que estábamos en plan de lucha, que estábamos íntegros, que estábamos dispuestos a seguir adelante. Y eso obviamente se transmitió a los visitantes que llegaban y pobres presos, ¿no? Y todas esas historias de pobres, que ese término no se acuñó para nada, porque de poco tiempo se vieron que no, que iban a ver a compañeros que estaban en condiciones difíciles, pero en plan de lucha, ¿no? La frase que Víctor Rico Galán acuñaba mucho cuando veía a alguien así muy deprimido: acuérdate, estamos históricamente condenados a la victoria. Cuando vieron la influencia que teníamos sobre los vigilantes, que ya amagaron con hacer una huelga exigiendo mejores condiciones de trabajo, lo sacaron. Y en ese momento la crujía N se llamó la crujía N, Territorio Libre de Lecumberri. Y así Víctor Rico Galán siempre encabezaba sus artículos en Siempre, ¿no? Desde Lecumberri, crujía N, Territorio Libre de Lecumberri. Mira, ahí están los juzgados que decíamos, ¿no? Ah, sí, de aquel lado. Oye, pero la muralla debe estar más que era para lo allá, que veíamos nosotros desde donde nos disparaban. ¿Dónde es? Porque estos son ya edificios de otro tipo, ¿no? Pero donde ellos se mantenían en la vigilancia era aquí. Era esta parte. Y dando vueltas supuestamente. Desde aquí ellos nos vigilaban por el techo, porque aquí lo que veían eran los techos con barras. Sí, con las rejas arriba, ¿no? Entonces eso es lo que ellos veían. Y aquí abajo estaba cerrado con llave todas las puertas. Y estábamos nosotros o allá o dentro de la celda que estaba allá al final. Entonces desde aquí nos estaban vigilando, dando la vuelta todo el tiempo. No es que uno añore los tiempos de la prisión, pero la verdad es que sí sabemos que eso en muchos aspectos forjó nuestra forma de pensar, nuestra ideología e incluso nuestros hábitos, ¿no? Y aquí se surgió el embrión, por decirlo así, de la nueva izquierda mexicana, que después de la década de los 70 tuvo presencia política en el país. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. No. Aquí todavía tiene las huellas. Un martillazo, huella de aquel entonces, ¿no? Un martillazo de los que le di a esta puerta.
Ahí muere. Así que al poderlos transmitir casi lo siento como una obligación, no porque me sienta muy bien en el términos de que qué chingón soy, no, para nada. Creo que fueron circunstancias, pero el hecho de haberlas vivido y vivido tan intensamente, creo que puede servir para las generaciones futuras, no porque les desee que pasen por la prisión, pero que entiendan que cuando hay una decisión revolucionaria, no hay nada capaz de impedirlo. Incluso estas prisiones no lo pueden contener. Al contrario, resulta hasta contraproducente. Aquí se forjaron muchos revolucionarios de este país. La guerrilla es la salida armada a la imposibilidad de reformar y de reconstruir las instituciones del Estado a través de una redemocratización. Aquellos que son crecientemente excluidos, se les deja como única salida de buscar la libertad, la creación de nuevas alternativas para su vida, la violencia. Por lo tanto, empezamos a ver el florecimiento, digamos de alguna manera, de una inquietud de actuar en contra de las injusticias en primera instancia y de pretender o de intentar cambiar el juego del poder político en México.